Buenas, a continuación vamos a presentar lo que nos dice el título de la norma NSR10 sobre las casas de 1 y 2 pisos enfocados en la cimentación y en la mampostería confinada. Mi grupo está conformado por Andrés Díaz, Samara Torres, Camila Fonseca, Luis Daris, Aldair Medina y mi persona, Luis Alejandro Walter Gutiérrez. Bueno, introducción. El título nos habla de los requisitos generales que están dedicados a todos los profesionales de ingeniería y arquitectura que trabajan en la construcción de viviendas, enfatizando que no necesariamente deben ser especialistas en cálculo estructural. Nos vamos a ver en la norma todas aquellas condiciones estructurales que permiten un funcionamiento adecuado de las viviendas de 1 y 2 pisos de cargas laterales y verticales de las diferentes zonas de amenaza sísmica. En este título se dan los requisitos mínimos que se deben seguir en el diseño y construcción de viviendas de 1 y 2 pisos, realizadas en muros de mampostería o en muros de bareque encementado, que pertenecen al grupo de uso 1, tal como lo define la norma en el título A 2.5.1.4, y dentro de las limitaciones establecidas en la misma norma. Es decir, construcciones de 1 y 2 pisos que conformen parte de programas de máximo 15 viviendas y menos de 3.000 metros cuadrados de área construida. Entonces, la norma nos dice en los criterios básicos de planteamiento estructural que el buen comportamiento sísmico de una edificación de 1 y 2 pisos depende en gran parte de que su planteamiento estructural siga algunos criterios generales apropiados, entre los cuales están un sistema de resistencia sísmica, la disposición de muros estructurales, la simetría, la integridad estructural y el peso de elementos de construcción, de los cuales vamos a hablar a continuación. Sistema de resistencia sísmica. Este sistema para las casas de 1 y 2 pisos debe garantizar un comportamiento adecuado tanto individual como en conjunto hacia las cargas verticales y horizontales, y esto se logra por medio de los siguientes mecanismos. Primero, un conjunto de muros estructurales dispuestos de tal manera que prevean suficiente resistencia hasta los efectos sísmicos horizontales en las dos direcciones principales en planta, teniendo en cuenta solo la rigidez longitudinal de cada muro. 2. Un sistema de diafragmas que obligue el trabajo conjunto de los muros estructurales mediante amarres que transmitan a cada muro la fuerza lateral que deba resistir. 3. Un sistema de cimentación que transmita al suelo las cargas derivadas de la función estructural de cada muro. Entonces, disposición de muros estructurales. El título E nos dice que debido a que los muros individualmente resisten principalmente las cargas laterales paralelas a su plano, es necesaria la colocación de muros en dos direcciones ortogonales o aproximadamente ortogonales en planta. La longitud de los muros en las dos direcciones debe ser aproximadamente igual, como se observa en la imagen de la izquierda. Simetría. La norma nos dice que con el fin de evitar torsiones en toda la edificación, esta debe tener una planta lo más simétrica posible. La edificación como un todo y los módulos que la conforman deben ser simétricos con respecto a sus ejes. Cuando la planta asimétrica sea inevitable, la edificación debe dividirse en módulos independientes por medio de juntas, de tal manera que los módulos individuales sean simétricos. Y la distribución simétrica de los muros debe verificarse mediante las ecuaciones que están prescritas en este reglamento, como se ve en la diapositiva, según los muros sean construidos en mampostería confinada o en bareque cementado respectivamente. Integridad estructural. Tanto la efectividad de los amarres en los diafragmas como el trabajo en conjunto de los muros dependen de la continuidad vertical de los muros estructurales y de la regularidad de la estructura, tanto en planta como en altura. Por esta razón se deben tener en cuenta la continuidad vertical, la regularidad en planta y en altura. La continuidad vertical. La norma nos dice que para considerar un muro como muro estructural, este debe estar anclado a la cimentación. Cada muro estructural debe ser continuo entre la cimentación y el diafragma inmediatamente superior, sea el entrepiso o la cubierta. Bueno, la norma nos dice con respecto a la regularidad en planta que debe evitarse la irregularidad geométrica en planta. Para ello debe verificarse que se cumplan las limitaciones establecidas en la presente figura y para las irregulares 2P y 3P y evitarse cualquier otra forma de irregularidad en planta. Y con respecto a la regularidad en altura, la norma nos dice que debe evitarse las irregularidades geométricas en alzado. Para ello debe verificarse que se cumplan las limitaciones establecidas en la presente figura para las irregularidades 3A y debe evitarse cualquier otra forma de irregularidad en la altura. Mi nombre es Luis Antonio Ustaris y dentro de la integridad estructural también tenemos las adiciones. Las adiciones exteriores o reformas interiores en materiales y sistemas constructivos diferentes al resto de la edificación deben evitarse o aislarse convenientemente y de hacerse siempre debe contar con la asesoría de personal idóneo para tal fin,
no debe cambiarse o modificarse la fachada de una construcción de bareque por mampostería. Asimismo, deben evitarse adiciones como cocinas, baños o habitaciones adicionales en mampostería para edificaciones estructuradas con bareque. Toda adición y modificación a las estructuras de bareque debe construirse con este mismo material, a menos que estén adecuadamente aisladas al resto de la edificación, cumpliendo con lo establecido en la norma. ¿Para qué? Para que trabaje independientemente de la estructura de bareque, resolviendo en sí misma su estabilidad y resistencia. También tenemos las juntas sísmicas y consisten en no compartir muro medianero entre dos viviendas cuando se supera la relación ancho-largo 3:1 o cuando las condiciones de las casas o los metros cuadrados no se estén cumpliendo y garantizando el ancho de la junta, según lo que dice la tabla, o cuando los conjuntos de casas seriadas medianeras coexisten las casas de bareques con otras de diferentes materiales, como mampostería, concreto reforzado, acero, entre otros. También se necesita juntas sísmicas cuando las casas son construidas independientemente. Bueno, como vemos en la tabla, la junta sísmica debe tener una dimensión mínima de J veces la altura de la edificación medida hasta el caballete de la cubierta. El valor de J debe establecerse con base a esta misma tabla. Peso de los elementos de construcción. La fuerza que genera el sismo son fuerzas inerciales y por lo tanto, mientras mayor sea la masa, mayor será la fuerza generada. Este aspecto es de suma importancia en las cubiertas, en las cuales deben evitarse elementos muy pesados como tanques de agua de 1 metro cúbico o más. En caso de que no se usen tanques, se recomienda que no instalen elementos pesados en las cubiertas. Bueno, vamos con las cimentaciones. Las cimentaciones son el conjunto de elementos estructurales que se diseñan y se construyen con el objetivo de transmitir las cargas de una construcción o elementos apoyados en ella al suelo, distribuyéndolas de tal forma que puedan ser resistidas con seguridad ante casos de movimientos sísmicos y cargas verticales. En todos los casos se deben cumplir los requisitos mínimos, los cuales deberán quedar consignados en un memorial de responsabilidad suscrito por el profesional responsable de la licencia de construcción, lo cual está establecido por la NSR 10. Y tenemos que, para un estudio geotécnico, se deben considerar los siguientes casos: suelos que presenten inestabilidad lateral, suelos con pendientes superiores al 30%, suelos con comprensibilidad excesiva, suelos con expansibilidad de intermedia a alta, también suelos que presenten colapsibilidad, y tenemos también suelos en zonas que presenten procesos de remoción de masa, áreas de actividad minera, también erosión o cuerpos de agua u otros que puedan afectar la estabilidad y funcionabilidad de las casas, según lo que nos dice la norma. Limpieza del terreno. En la limpieza del terreno, el terreno debe limpiarse completamente de todo material orgánico y deben realizarse drenajes para asegurar una mínima posibilidad de humedad. Sistema de cimentación. La cimentación estará compuesta por un sistema reticular de vigas que configuran anillos en planta y que aseguren la transmisión de las cargas de la superestructura al suelo en forma integral equilibrada. Debe existir una viga de cimentación para cada muro estructural. Ningún elemento de cimentación puede ser discontinuo. Configuración en planta. Si uno de los anillos del sistema de cimentación tiene una relación largo-ancho mayor que 2 o si sus dimensiones interiores son mayores de 4 metros, debe construirse una viga intermedia de cimentación, así no sirva de apoyo a ningún muro, en cuyo caso sus dimensiones mínimas pueden reducirse a 200 milímetros por 200 milímetros. Como vemos en la figura, la intersección de los elementos de cimentación debe ser monolítica y los refuerzos deben anclarse con ganchos estándar de 90 grados en la cara exterior del elemento transversal terminal. Siguiendo con el tema de la estructuración de los cimientos, todas las vigas de cimentaciones deben tener refuerzo longitudinal superior e inferior.
y todos los estribos de confinamiento en toda su longitud, basados en la siguiente tabla. Valores mínimos para dimensiones, resistencia de materiales y refuerzos de cimentaciones, teniendo en cuenta la anchura, la altura, acero longitudinal de estribo y acero de anclaje de muros, donde tenemos que ver la mampostería y el bareque. En un piso tenemos que es número 3 y en el bareque también es número 3. Para dos pisos tenemos que en mampostería es número 3 y en bareque es número 4. Para una resistencia mínima de 412 megapascales. Los cimientos excéntricos. Los cimientos pueden colocarse céntricos en los casos de que haya medianería o junta sísmica. Sus geometrías y refuerzos deben ser iguales, o sea, deben ser los mismos. Cimentaciones sobre terreno inclinado. Bueno, necesario la implementación de cortes en el sistema de contención. Para pendientes superiores al 20% debe garantizarse la estabilidad de la cimentación. La esquina de la malla de cimentaciones corresponde a cada pilar que se debe anclar mediante 4 barras número 4, o sea, de 1 medio, o 12 milímetros, formando una canastilla de 150 milímetros por 150 milímetros, que debe penetrar un pilar al menos de 500 milímetros. Sobre cimientos. El nivel inferior de las vigas de cimentación deberá estar en una profundidad mínima de 500 milímetros por debajo del nivel del acabado del primer piso. Los requisitos del título C que sobresalga, o sea, serían 80 milímetros. Los sobrecimientos en mampostería deben rematarse con vigas de amarre que garanticen la conformación de un diafragma en el nivel del contrapiso, teniendo en cuenta 3 aspectos. Cuando el terreno es inclinado con una pendiente mayor al 5%, el sobrecimiento debe ser construir una altura constante en los muros paralelos a las curvas de nivel. La segunda, si el estrato de suelo componente es mayor a 700 milímetros, debe reducirse la altura del sobrecimiento a una altura mínima de 200 milímetros para la elaboración del concreto ciclópeo. Y como tercero, la losa de contrapiso debe aislarse literalmente del sobrecimiento sobre el que se apoyan los muros. Instalaciones hidrosanitarias. Deben estar por encima de las mallas estructurales en la cimentación. La distancia vertical entre el fondo de la malla y el borde superior debe siempre ser mayor a 100 milímetros. En ningún caso pueden empotrarse las instalaciones hidrosanitarias en las vigas de las cimentaciones. Especificaciones especiales. Juntas. En cimentaciones no deben presentarse a mayor distancia de 30 metros, a menos que un estudio detallado en el título H de la NSR 10 nos dé distancias totalmente diferentes. En los muros divisorios no estructurales se deben apoyar sobre cimentaciones normalmente similares a los muros estructurales, a no ser que puedan presentarse dimensiones para edificaciones de un piso, independientemente del número de pisos de la construcción. Bueno, continuando con la mampostería confinada, según la NCR 10 para viviendas de 1 y de 2 pisos, estas pueden establecerse las siguientes condiciones dependiendo del uso y la integridad por el cual va a ser establecido. Entonces tenemos que se clasifican según su función y esta está dividida entre muros estructurales, muros no estructurales, muros confinados estructurales. Entonces, dependiendo de la función, se establece que debido al peso de la estructura o a lo que se le va a establecer en servicio para las cargas de estos muros, se dividen en los siguientes intervalos. Entonces, para muros confinados estructurales, se tiene que los muros, el cemento se consideran estructurales cuando estos mismos resisten las fuerzas o cargas horizontales impuestas por algún agente externo, a las cargas como el viento o sismos en la zona. Además de estos efectos, el muro confinado estructural debe soportar fuerzas o cargas impuestas a nivel vertical, es decir, las cargas vivas. Otro ítem serían los muros no estructurales, que según la NSR 10 establece que los muros no estructurales son aquellos que cumplen función solamente de separar espacios en la vivienda y no soportan ningún tipo de carga estructural, solamente funcionan como muros divisorios y estos solamente soportan el peso propio de ellos mismos. Otro espacio sería el muro de confinados estructurales, que estos muros estructurales se consideran según el reglamento aquellos muros que establecen una linealidad o una continuidad vertical desde el inicio de la cimentación
hasta la parte superior o el diafragma de esta misma, considerando que no presente ningún tipo de fallo o apertura en el tramo. Un aspecto importante también, dependiendo de la función, es el amarre de los muros no estructurales, ya que estos amarres son de vital importancia debido a que las cargas que están siendo sometidas de estos mismos son cargas de vientos o cargas verticales, y los muros no estructurales son aquellos que están sometidos solamente a confinamiento, es decir, cargas perpendiculares. Un aspecto más que se tiene es la pérdida de la sección, que la pérdida de la sección se establece que los muros pueden perder la sección cuando establecen una pérdida más del 50% de su sección debido al exceso de cargas impuestas o a un bajante de otro elemento pertinente. Entonces, a las instalaciones de la vivienda debe considerarse como un muro fraccionante o dividido aquel que tenga una pérdida de sección de más del 50%, el cual se debe plantear o analizar como un elemento independiente o como una sección diferente que se debe presentar. Las unidades de mampostería que se establecen tres tipos de unidades, que son las unidades de concreto, unidades de arcilla, unidades sálico-calcáreas. Entonces, las unidades de concreto son unidades que se dividen, dependiendo del reglamento, sería de las unidades de bloque, serían de perforación vertical portante y son juzgados por la NTC 4026, puede ser portantes de concreto maciza, también de la NTC 46, puede ser de concreto resistente de clase baja, que son examinadas por la NTC 4076. Las unidades de arcilla son bloques vertical de arcilla con perforación. Tenemos las unidades de bloque macizo, de arcilla maciza, que son los famosos toletes. Las resistentes de clase baja de arcillas consolidadas. Tenemos unidades sílico-calcáreas, que son unidades calcáreas que deben cumplir con la norma NTC 922 o la STM-C 73. Bueno, mortero de pega. Se entiende por mortero de pega a la mezcla de cemento, agua, agregados finos y hoy en día posiblemente aditivos. Esta mezcla es útil para pegar ladrillos, bloques utilizados para mampostería. Además, también es usado como plantillas para colocación de pisos. La NSR 10 tiene un capítulo que habla de los morteros de pega utilizados en construcciones de 1 y 2 pisos y da las siguientes recomendaciones. Deben tener buena plasticidad y consistencia, deben garantizar la retención del agua mínima para la hidratación del cemento. Su función principal es la de adherir las unidades de mampostería. Para ello se deben establecer dosificaciones apropiadas que garanticen su calidad. Abertura de muros. Según la norma, las aberturas en los muros deben ser pequeñas, bien espaciadas y no pueden estar ubicadas en las esquinas. El área de los vanos de un muro no debe ser mayor al 35% del área total del muro. Distancia mínima entre aberturas. Entre las aberturas de un mismo muro deben existir una distancia suficiente. La distancia mínima entre aberturas debe ser mayor a 500 milímetros y en ningún caso debe ser menor que la mitad de la dimensión mínima de la abertura. Refuerzo de las aberturas. Se deben reforzar los vanos con vigas y columnas de concreto reforzado alrededor de los mismos, y la longitud total en planta de los vanos debe ser menor que la mitad de la longitud total en planta del muro. No se deben dejar aberturas continuas en la parte superior del muro cerca de las columnas de confinamiento, porque se pueden presentar el efecto de columna corta. Espesor de muros. Debido a la altura libre, la altura no puede ser mayor a 25 veces el espesor de muro. Debido a la longitud libre horizontal, su longitud no puede ser mayor a 35 veces el espesor del muro. Espesor mínimo de muros estructurales confinados. El espesor mínimo requerido para los muros estructurales confinados es el indicado en la tabla y para esto se tienen en cuenta dos variables: zona de amenaza sísmica y número de niveles de construcción. Sin embargo, estos espesores pueden ser menores en los casos donde se realice un diseño estructural y sus resultados cumplan de acuerdo con el título A y D de la norma NSR 10. Longitud de muros confinados. Para poder garantizar que la edificación tenga capacidad de disipación de energía en las franjas inelásticas, debe proveerse una longitud mínima de muros confinados en cada una de las direcciones principales en planta. Los muros confinados pueden ser muros de carga o muros transversales de rigidez. En la localización, para poder garantizar el comportamiento individual y de conjunto sea adecuado, los muros confinados deben
ubicarse buscando la mejor simetría y la mejor rigidez torsional de la edificación, pues esto se logra disponiendo de muros confinados simétricos lo más cerca posible a la periferia. La cantidad de muros en cada dirección, para proveer un reparto uniforme de la responsabilidad de resistir las fuerzas sísmicas en el rango inelástico. Los muros confinados que se disponen en cada una de las direcciones principales deben tener longitudes similares, las cuales son longitudes de muros confinados que están en un mismo plano vertical. No deben sumar más de la mitad de la longitud total de los muros confinados en esta dirección. La longitud mínima de los muros confinados nos quiere decir que la longitud de muros confinados requerida en cada una de las direcciones principales de la edificación en metros no puede ser menor a la que se obtiene por medio de la ecuación. Esto nos quiere decir que con respecto a la zona de amenaza sísmica, ya sea alta, intermedia o baja, dependen de la zona pues en la que se construya el proyecto. Para ello pues se consulta este tipo de recuadros, en los que cabe resaltar que es donde podemos tener una mejor especificación de las zonas de amenazas. Para los muros que se tienen en cuenta para cumplir la longitud mínima, para los efectos de contabilizar la longitud de muros confinados, pues en cada dirección principal solo se deben tener en cuenta aquellos muros que están confinados, que son continuos desde la cimentación hasta la cubierta y que no tienen ninguna abertura entre las columnas de confinamiento. La distribución sísmica de muros. Los muros deben estar distribuidos de manera aproximadamente simétrica, por lo tanto, pues debe cumplirse con la ecuación tomada en el valor absoluto. Para la verificación de la resistencia de muros, en los casos en los cuales no se cumplen los requisitos expresados en esta se deberá aumentar la longitud total de los muros en cada dirección y en cada nivel, a menos que se demuestre, por medio de un procedimiento de análisis estructural basado en los títulos A y D del presente reglamento, en que una longitud de muros inferior a la especificada por la ecuación es suficiente para resistir las cargas horizontales calculadas. En la verificación de la asimetría de muros en planta, en los casos en los cuales no se cumplen los requisitos expresados, debe hacerse de nuevo la distribución de los muros en planta hasta lograr cumplir con la ecuación de distribución. Si en este proceso se reduce la longitud total de muros en cualquier dirección y en cualquiera de los niveles, debe verificarse de nuevo el cumplimiento de la ecuación de acuerdo con lo estipulado en el reglamento.